Hola, 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 ya estamos hoy en el último capítulo de esta serie de la serie Nebula con los niveles 17, 18 y 19. Así que nada, vamos a darle caña y a ver, espero que os gusten. En este caso tenemos un script que está escuchando en el puerto 10007 y que contiene algún tipo de vulnerabilidad. Así que vamos a ver el código fuente, vemos que llama a algunas librerías, a la del sistema operativo, una de tiempo, a una que se llama Pickle, que va a ser la importante, una que es Socket y otra que es Signal. Entonces, por lo que vemos, tenemos un servidor que va a estar a la espera de ciertos datos y que va a intentar responder a esos datos con una pregunta de ¿por qué demonios me estás enviando esto? Y va a abrirse un socket, el cual va a estar escuchando en la broadcast en ese puerto que hemos mencionado anteriormente. Entonces, mientras sea verdadero, es decir, es un bucle infinito, pues vamos a estar a la escucha en ese puerto y vamos a aceptar las conexiones que vayan a él para poder ejecutar el servidor. Así que nos ponemos manos a la obra, nos conectamos por SSH, nos vamos a la home de flag 17, que es el nivel, y como vemos ahí tenemos el .py que precisamente tiene el código que ya hemos mencionado que salía en la web. Como os comentaba, realmente lo peligroso aquí es el módulo Pickle, que si buscamos un poquito sobre él vamos a ver que el problema que tiene es que es inseguro por naturaleza, vamos a decir. Es decir, realmente el módulo Pickle lo que va a hacer es darte la posibilidad de serializar o deserializar distintos objetos de Python para convertirlos en bytes. ¿Qué ocurre? Que realmente se puede aprovechar de esto un posible atacante, sobre todo si la fuente de los datos que va a recibir el programa que está utilizando Pickle no es fiable, puede recibir por parte del atacante unos valores que lo que vayan a hacer es hacer alguna llamada al sistema, por ejemplo. En este caso, en esta página, nos están explicando un poco cómo funcionaría esa explotación y nos dicen que si implementamos el método reduce, que básicamente lo que va a hacer es, serializarnos para que podamos enviar una cadena que a la hora de por el otro lado ser deserializada, va a pasar esto que os estoy comentando y va a ocurrir esa ejecución remota de comandos. Así que nos ponemos con ello, nos vamos a ir a un sitio en el que tenemos permisos de escritura, vamos a generar un archivo .py que va a ser nuestro archivo de ataque, el cual va a tener la siguiente información. Básicamente lo que estamos creando es a través de ese método reduce que nos estaba apareciendo en la página, vamos a hacer que nos retorne una llamada al sistema en el cual nos vamos a enviar una reverse shell. Como veis, bueno, tenemos la cadena de bash, -i, tal, que lo hemos visto ya muchas veces, que lo utilizamos para poder enviarnos una reverse shell a través de una bash. Entonces, lo que va a hacer este script es directamente generarnos ese payload que vamos a tener que enviar a ese puerto que está a la escucha y que habíamos visto para poder intentar ejecutar esta reverse shell. Así que nada, directamente lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Lo vamos a enviar a un archivo que es el que luego vamos a enviar a través de ese puerto y entonces, como podemos ver, este archivo que se ha generado tiene una serie de información que va a ser la que luego haga esa llamada al sistema. Así que por un lado vamos a preparar el envío del payload, por otro lado nos ponemos a la escucha con nuestro netcat, enviamos el payload y efectivamente ya somos flag 17. Bueno, en este caso parece ser que tenemos este pedazo de código escrito en C con cierta información de lo que va a estar realizando. Entonces podemos ver que genera una serie de estructuras, que tiene ahí algunos prints, pero luego tiene un void login, es decir, tiene una función que no va a retornar ningún valor, sino que va a hacer alguna acción. Y en este caso parece ser que pueda leer o no un supuesto archivo de contraseña, va a poner la variable globalsLogetIn en 1. Si seguimos bajando vemos que hay pues otras funciones y demás, pero lo interesante de esa variable globalsLogetIn es que si seguimos hacia abajo vamos a ver cómo en caso de que esté establecida en 1 nos va a permitir hacer login, porque únicamente nos va a hacer logout si está establecida en 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si de alguna manera conseguimos que ese archivo, que es un archivo password, no pueda acceder a él, vamos a conseguir
el login sin necesidad de tener una contraseña válida o sin necesidad de tener más información. Así que nos ponemos manos a la obra, nos conectamos por SSH, nos vamos a la home de flag 18 donde están esos archivos y vemos que tenemos el binario y un archivo password. Si ejecutamos el binario parece ser que se queda como a la espera de algo. Así que lo que vamos a intentar es sacar más información sobre este binario. Por lo que vamos a hacer es directamente ejecutarlo con el -d, con el guión D en deftti, que realmente lo que va a hacer es darnos algo más de información a ver qué está pasando. Aunque parece que tampoco encontramos mucho. Seguimos pensando qué podríamos hacer aquí. Y aquí es donde podemos pensar, por ejemplo, qué ocurriría si conseguimos llegar al límite de archivos abiertos que puede tener, digamos, el sistema, la consola en este momento, y de esa manera evitar que pueda leer el archivo password. ¿Por qué hacerlo así y no intentar mover, eliminar o romper ese archivo? Porque realmente no tenemos permisos suficientes para ello. Así que la mejor idea sería intentar llegar a ese límite. Claro, ¿cómo podemos llegar a ese límite? Pues realmente ese límite lo podemos ver con el comando ulimit-n, que básicamente lo que nos va a decir es el límite de recursos del usuario actual. Y aquí vemos que es 1024. Hay que tener en cuenta que aunque sea 1024, realmente no van a ser 1024, van a ser 1021. ¿Por qué? Porque tenemos que reservar 3 espacios. Uno de los espacios lo tenemos que reservar para el stdin, que realmente es como la entrada estándar que se usa para tomar texto. Luego el stdout, que es la salida estándar, que es lo que se utiliza para enviar un mensaje de texto de cualquier comando que se escribe en la terminal y demás. Y luego el stder, que significa error estándar, y este se va a invocar cada vez que un comando se enfrente a cualquier tipo de error. Entonces, una vez ya hemos reservado esos 3 espacios, nos quedamos con 1021. Podríamos intentar modificar, aunque en este caso no es posible, ese límite para hacerlo más fácil. Lo podríamos modificar a 4 y ya está, no necesitaríamos hacer mucho más. Pero como no vamos a poder hacer eso, lo que vamos a utilizar es un pequeño bucle que nos permita acceder a ese máximo, digamos forzar ese máximo y de esta manera conseguir nuestro objetivo, que es que el propio programa no pueda abrir ese archivo password y entonces consigamos la flag. Así que nos ponemos manos a la obra y gracias a Python vamos a poder hacer rápidamente esto. Como hemos dicho, lo que vamos a hacer realmente es que tenga que imprimir algo, en este caso un login con un retorno de carro, y vamos a multiplicarlo, como hemos dicho, por 1021. Esto lo que vamos a hacer es enviarlo directamente a un archivito que es el que vamos a utilizar para luego reenviarlo al programa y de esta manera conseguir llegar a este límite. De todas formas, aparte de esto, vamos a añadir 2 cositas más rápido y ya tenemos nuestro payload preparado. Y os estaréis diciendo, algo me he perdido, ¿por qué closelog y por qué shell? Bueno, porque realmente si volvemos al código hay algo que no he explicado al principio y si veis al final nos decía que realmente podíamos intentar abrir una shell si era lo que, digamos, en la línea que está leyendo tenía el comando shell. Entonces, como podemos ver, realmente dentro del flujo del programa nos va a generar esa shell. No es que lo estemos haciendo de una forma mágica ni nada, estamos aprovechando una funcionalidad del propio código. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un cat a ese archivo que hemos creado y lo vamos a pasar a través de una pipe, a través de una tubería, al binario de flag 18, igual que habíamos hecho antes además con el guión D y enviándolo a deftti. ¿Qué pasa aquí? Que realmente cuando, bueno, en este caso no hemos escrito bien lo del binario, entonces escribimos bien ahí para que se envíe al binario ahí, vale, perfecto. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que es una opción inválida. ¿Por qué? Porque SH no tiene esa opción por defecto y entonces tenemos un poco como que engañarle de alguna manera. Entonces se va a hacer lo que vamos a hacer es agregar, en este caso el init file, como agregar un archivo de inicio falso para poder hacer este truquito y que realmente funcione lo que estamos intentando.
Así que directamente agregamos el init file y en principio al ejecutarlo tendría que habernos abierto una consola como flag18 como estamos viendo y ya tenemos la flag. En este caso tenemos un nuevo código. En este código lo que podemos ver es que vamos a poder ejecutar una shell siempre y cuando es el usuario root el que lo haya comenzado. ¿Qué pasa? Que no somos usuario root. Entonces, al no ser usuario root, vamos a tener aquí un problema para poder iniciar esa shell. Lo que tenemos que pensar es que en Unix, si un proceso, digamos que es el padre, muere cuando aún están los hijos ejecutándose, están vivos, se van a reubicar inmediatamente y se van a asignar al proceso de inicio. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a conectarnos, nos vamos a ir como siempre a la home de flag, en este caso 19, de este último nivel. Vemos que tenemos ahí el binario flag19, vamos a ejecutarlo, nos va a decir que no estamos autorizados como aparecía en el código, pero lo que os comentaba antes es que, por ejemplo, en este caso, si vemos que el init, ¿no? Vemos los procesos, vemos init, vamos a ver que fue ejecutado por root. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear en este momento un script que nos vaya a iniciar flag19 y se cierre justo antes de que esté haciendo todo este proceso para que llegue a ese init y entonces lo entienda como ejecutado por root. Y tras pelearme mucho intentando hacer un código para poder, pasar esta parte, realmente quedó algo como lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es decir, que tenemos ahí la función principal, si realmente hijo, que es un fork, que al final no deja de ser un posible duplicado, es igual a 0, esperamos un segundo y entonces en ese momento vamos a setear un UID y vamos a llamar a flag19 con el comando getFlag. Así que lo único que nos queda es compilar este programa y como veremos a la hora de ejecutarlo va a ejecutar eso, se va a cerrar el proceso, va a pasar a init y un poquito después nos envía el comando de que tenemos la flag. Como veis, parece una tontería, es muy rápido, pero realmente ponerte a hacerlo hace que te comas mucho la cabeza y que tengas que leer mucho sobre el tema. Así que nada, por fin hemos terminado Nebula, por fin hemos pasado ya al siguiente nivel y ya podemos en un futuro seguir mirando más, ejercicios de este tipo que son un poquito más complejos, distintos a los típicos que se hacen en un CTF. Así que nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!